Pues buenos días a todos los que están en el canal de YouTube y todos los que nos ven por las redes sociales, porque esto llega en otros estados, las iglesias que están bajo la cobertura de este servidor, y ellos amplifican estos mensajes a través de las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy estamos tratando el libro LBS y primero tratamos la L, que es liberación, tratamos la B, que es bendición, y hoy vamos a tratar la S, que es sanidad. Ok, hoy el tema que tenemos para ustedes es la palabra como el principio de sanidad. Porque la palabra de Dios se complementa y es el principio para nosotros, donde está emanada o enmarcada la sanidad de Dios para nosotros. Porque la sanidad consiste en Jesucristo y Cristo es la palabra. Si nosotros podemos ver rapidito, en Juan 1.1, Juan 1.1 y Juan 1.14, vamos a ver lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con, y el verbo era, dame el 2. El 2. Este era en el principio con Dios. Dame el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dale el 4, dice que en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dame el 14, dice, y aquel verbo, estaba hablando al principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona del Dios triuno, se hace carne, se hace inmanente, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra verdad traduce palabra, porque Él viene a cumplir la palabra del Padre, o la palabra de Él. Dame el 18. A Dios nadie, está hablando de la esencia de Dios, le vio jamás, está hablando de su esencia. Lo que Él le dice a Moisés en el Éxodo 33, 14 y 15. A Dios nadie lo vio jamás, al unigénito Hijo, está en mayúscula, que está en el seno, en la esencia del Padre. El Dios triuno tiene una esencia, habita en una esencia que es, bueno, nosotros no lo podemos explicar cómo es esa esencia. Vamos, para que me pueda entender, vamos a llamarla eternidad. Él le ha dado a conocer. Y que si nosotros vemos a Hebreo capítulo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está diciendo que por el Hijo asimismo hizo el universo. Subrayame eso. Por el Hijo hizo ¿qué? El universo, la palabra. Continúa. 3, continúa. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ve que dice por la palabra, con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Dame el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dame 11.3, Hebreo 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Subraya, constituyó el universo por la palabra de Dios. Noten ustedes, ¿ve? ¿Quién crea el universo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia que tenemos que darle a la palabra? A la palabra no le estamos dando importancia, aunque no es la palabra el tema principal hoy, pero sí quiero señalarle a ustedes que la palabra nos lleva a la sanidad, la palabra nos sana.
Eso es lo que quiero enfocar. Es el tema central. Dame Santiago 1:21. Vamos a ver Santiago 1:21. Lee, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, cuando dice salvar, estudiamos la palabra salvar, que involucra también sanidad, sanar. Esa palabra no solamente, esa palabra del griego que traduce salvar, no solamente es salvar, sino también sanar, bendecir. ¿Ok? Esa palabra, ahora, es la palabra que nos sana. Nosotros podemos ver que esa palabra nos sana. Vamos a ir al Salmo 107, 19 y 20. Salmos 107, 19 y 20. Vea cómo dice. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjate que la palabra en hebreo sanar, prosperar, salvar, ¿ok? Toda esa palabra que involucra bendición hacia el hombre, ¿ok? Es una sola palabra que recoge a todas las mismas. Entonces, ¿qué es lo que le estoy transmitiendo hoy? Que la palabra es lo que nos sana a nosotros. La fe en esa palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreo 11:6. Ahora, ve lo que dice. El Salmo 105:37. Salmo 105:37. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Fíjate, y por eso que Dios le da la importancia, le dice a Moisés, le da todas las instrucciones para que ese pueblo no estuviera enfermo, no anduviese enfermo en el desierto. Ahora, una de las cosas que él le da las leyes sanitarias. Esas leyes sanitarias que Dios da al pueblo, era que el pueblo hasta dieta, le daba dietas específicas, instrucciones específicas para que no hubiera ni epidemia ni pandemia en medio de ese pueblo. Ellos tenían que obedecer a la palabra de Dios. Ellos tenían que hacer la palabra de Dios. Si ellos quebranta algún punto de la palabra, pues ahí venía la condenación. La condenación para ellos venía única y exclusivamente era cuando ellos desobedecían o quebrantaban un punto de la palabra. Así como nosotros, si nosotros tomáramos todas las normas o las reglas sanitarias que Dios le dio al pueblo de Israel y que tenían que ver con la salud, con la alimentación, nosotros no estuviéramos tan enfermos como estamos hoy por hoy. Porque hoy por hoy, después que ha pasado por 200 y por 200 años, miles de años, estamos entendiendo y la medicina, la ciencia nos está arrojando que si nosotros comemos sanos, tenemos nuestro cuerpo sano. ¿Y cuál es la dieta que mandan los médicos? El jugo verde, que si esto, que si hortaliza, que si ensalada, que comer esto, comer lo otro. Manda cosas específicas que están ya de siglo por siglo en la palabra de Dios. Eso eran las leyes o las normas sanitarias que Dios le daba a su pueblo para que su pueblo comenzaran a caminar, que caminaran sano y que no tuvieran ninguna contaminación ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en el espíritu, y que ellos tenían que guardar la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos lo que Dios le manda al pueblo de Israel en Éxodo 15, del 26 y 27, Éxodo 15, 26 y 27, ve lo que Dios le dice. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Párate ahí. Si oyeres ¿qué? La voz, la palabra.
si oyere atentamente la palabra de Dios, continúa. Y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si el Señor es nuestro sanador, y está diciendo, ¿cómo lo que dice? Si oyere atentamente la voz, la palabra, tenemos que escuchar. Y eso nos va a transmitir fe en cualquier enfermedad que se pueda presentar para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque la sanidad también es salud, prosperidad. Eso viene ya de la palabra salvación. También es salvación y vida eterna. Ahora, léeme el 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, Dios lo estaba guiando a través, era el Espíritu Santo, representaba en una teofanía de una nube y también de una columna de fuego. Y lo llevaba hacia la bendición. Siempre cuando hubo percance o hubo contrariedades, era del pueblo hacia Dios, porque el pueblo estaba caminando obstinado. Y esa obstinación del pueblo hacia Dios trajo como consecuencia que el pueblo no veía el disfrute, que lo que Dios le daba, las bendiciones que Dios le daba o los beneficios que Dios le daba. Por eso es que en el Salmo 103 que dice, bendice a mí a Jehová y bendice mi ser su santo nombre, y no olvide ninguno de su beneficio. Nosotros somos tarde para ver los beneficios de Dios para nosotros. De ver pronto los beneficios de Dios, lo vemos muy tarde y los airamos pronto. ¿Y por qué los airamos? Porque a veces estamos esperando o nos desesperamos o nos afanamos por las cosas, y como no tenemos las cosas inmediatamente, porque ya no, esta sociedad microondas que quiere que todos aparezcan así, y no pensamos que Dios siempre nos va a dar las cosas a su tiempo, y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a alcanzar las cosas de Dios a su tiempo. Entonces, las contrariedades que conseguía el pueblo de Israel y las comparaciones en el desierto, comparaban con Egipto. Escúchame, Egipto no le daba más como lo que Dios le estaba dando. A veces nosotros vemos que el mundo da más de lo que Dios nos da. Escúchame, cuando tú ves y cuando tú aparentemente comparas que el mundo te está dando más o que el mundo te dio más, y tú tienes deseo de irte al mundo, estás igual que los israelitas que querían retornar a Egipto. Escúchame, no hay nada que el mundo te pueda dar que supere a lo que Dios ya te ha dado y lo que Dios te va a dar por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él lo sanó. Él envió la palabra y lo sanó. Y a mí me llama la atención Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Después le dice en el 6 dice, hoy aquí le traeré sanidad y medicina y lo curaré y lo vendaré con abundancia de paz y verdad. Ahora cuando Jeremías comienza a decir eso, cuando Jeremías estaba preso, lo tenían cautivo, Jeremías lo tenía en un patio, de ahí lo mandaron en una cisterna. Jeremías estaba denunciando el pecado de Israel, y en medio del pecado Dios le está diciendo, te voy a castigar, pero también te voy a sanar. Todas las contrariedades de Israel o de Judá, todas las contrariedades de Judá en ese tiempo, que era el reino del sur, en ese tiempo, todas las contrariedades venía ya Nabucodonosor, lo iban a llevar cautivo, y Dios le dice a través del profeta, mira que yo te traigo sanidad, te voy a sanar, te voy a dar medicina, te voy a curar y te voy a revelar abundancia de paz. Esa palabra paz es salvación, sanidad.
y verdad. Por mi palabra te voy a dar la verdad, te voy a expresar, tú vas a caminar en la verdad. Yo lo que te estoy diciendo lo voy a efectuar, lo voy a hacer. Así que yo no te estoy diciendo nada y voy a quedar como mentiroso. Yo voy a cumplir todo lo que te he dado, todas las cosas que te he dado. Entonces, cuando está hablando también el profeta Oseas, también le dice a ellos que él lo va a curar y en el tercer día va a resucitar, lo va a resucitar. Entonces, cuando Dios les dice, ellos tenían un conflicto, ellos estaban en pecado, y aún en pecado, aún bravo, aún desobedeciendo la palabra de Dios y desobedeciendo a Dios, Dios le dice, te voy a sanar y te voy a curar y te voy a traer nuevamente a tu casa, a tu pueblo, a tu nación. Entonces, cuando dice, nosotros tenemos que entender que recibir la palabra como Dios nos la quiere dar. Entonces, que nosotros no estamos entendiendo de que Dios nos quiere curar, de que Dios nos quiere sanar. Ahora, cuando entendemos que todo está concentrado, todo está en el contenido de la palabra de Dios. Ahora, por eso que el verbo se hace carne. Ahora, cuando el verbo se hace carne, es para que tú y yo participemos de su santidad, participemos de sus bendiciones. Ya Dios esas bendiciones ya la expresó, ya la entregó, ya la dio por cada uno de nosotros. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo y la palabra, en el principio los dos manejaban, ellos guardaban el universo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo guardaba el universo. ¿Por qué estaban guardando el universo? Para que el universo no se pervirtiera, para que el universo no se contaminara. Ahora, la contaminación y la perversión trae como consecuencia la enfermedad del cuerpo. Y esa enfermedad del cuerpo, a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos enfermos? Estamos enfermos porque no estamos guardando la palabra. Y cuando tú ves Isaías 53, dame Isaías 53, 4 y 5. En Isaías 53, 4 y 5 comienza a desarrollar. Por eso la palabra desde el principio se dio, la dio el Dios triuno para sanidad del hombre. La palabra. Dios le da las instrucciones a quién, a Adán. Pero Adán no estuvo pendiente de Eva. Y Eva comete el error. Pero Dios, con todo eso, ¿qué fue lo primero que dio Dios? Le instruyó, le comunicó, ¿ok? Le entregó algunas normas. Dentro, ellos eran libres. ¿Eran libres en ellos? Sí. ¿Estaban libres? Sí. ¿Estaban en el huerto? Sí. ¿Tenían límites? Sí. Pero en esa libertad, en su límite, ellos eran libres. Entonces, ¿qué pasa? Dios les da la palabra y le da las instrucciones por su palabra. Pero ¿quién la quebranta? ¿Quién la quebrantó? Quebrantaron. Ahora, Dios es culpable de que Eva quebrantara y Adán quebrantara. Dios es el culpable de eso. No, la responsabilidad cae sobre los dos, primeramente en Adán y en Eva. Entonces, ¿por qué lo que primero que dice Adán? La mujer que me diste. A la mujer que me diste. Así estamos nosotros. Estamos, si el cuerpo está mal, no, es una brujería. Si no tenemos poder adquisitivo, oye, eso fue que yo no debí gastar eso, yo no debí comprar eso. Sabiendo que la palabra dice que Dios nos prospera, Dios nos va a prosperar. Ahora, ¿por qué no estamos prosperando? Porque no estamos guardando la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú colocas una semilla para prosperidad, colocamos una semilla. Si tú colocas una semilla, claro que Dios te va a prosperar. La semilla que tú siembras del género
Tú no puedes sembrar una semilla de aguacate y cosechar una semilla, cosechar un melón o un mango. O sea, aguacate te va a dar mango. Cada género va a dar la semilla que tú siembras. Entonces, nosotros Dios nos va a dar conforme al género de la semilla que tú siembres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, a veces no tenemos y le echamos la culpa a Dios. Tú no tienes porque no estás obedeciendo a la palabra. La prosperidad tiene que ver con la sanidad. Si tú no eres próspero, no estás sano. Y si no estás sano, no estás próspero. Y si no estás próspero y tampoco estás sano, ni tampoco eres libre, tampoco estás condenado. Y si estás condenado, te vas a condenar. Vas a dudar de la salvación. Prepárame otro guarapo ahí. Y perdóname. Otro guarapito ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ve. Ciertamente llevó en nuestras. ¿Quién la llevó? ¿Y dónde la llevó? En su cuerpo y la clavó en la cruz. Ciertamente llevó nuestra. ¿Y sufrió qué? Esta mañana me parezco un dolor por aquí, por la costilla. Está volviendo así. Entonces, oye, Señor, tú llevaste mi dolor, ¿no? Entonces la conciencia me dice, cómprate un colchón nuevo, ¿vale? Entonces, abra Jehová. Entonces, necesitamos prosperidad para comprar un colchón nuevo para que podamos estar bien, ¿verdad? Estar cómodo. Y a veces nos estamos quejando de una comodidad. Y Dios, ¿para qué te estoy prosperando? Porque todos caminan juntos, no es la misma palabra que está en ese paquete. Y a veces me duele la costilla, me duele por aquí, cómprate un colchón nuevo, ¿vale? ¿A quién no le duele la costilla? No sea sinvergüenza, cómprase un colchón nuevo, igual que el pastor. Ok, esos fueron nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos como azotado, todos nosotros, por herido de Dios y abatido. Dios fue que lo pasó por el proceso. Para que tú y yo pudiéramos disfrutar de su bendición, de su santidad, de su prosperidad. Porque pues Dios los prosperó. Ahora dame el 5, veamos. Ve lo que da el 5. ¿Se pegó? No, todavía no había salido. Mas él fue querido por la rebelión de Adán. Ahora nosotros no somos culpables. Ahora tú no puedes decir, oye, papá, oye, como dicen uno, Abba. Son tremendos rebeldes. Abba, mi Abba. Y son tremendos rebeldes. Ahora vean. El Dios fue por nuestras rebeliones. Ahora, el rebelde fue Adán. Y esa rebelión pasó por todos nosotros. Nosotros no éramos culpables. Pero estamos cargando la consecuencia del pecado de Adán. Así como estamos cargando la consecuencia del pecado de Adán, Cristo nos hizo libre. En él obedecer al Padre, él llevó el castigo de tuyo y el castigo mío. Él llevó el castigo de todos nosotros por la rebelión de Adán. Ya esa rebelión, ya ese castigo no puede estar en tu vida. Y ese castigo de esa rebelión incluía la enfermedad, la miseria, la pobreza, la ruina. Entonces tú tienes que entender lo que hizo la palabra a favor nuestro. Y la palabra hace a favor nuestro que Dios el Padre lo muele a él, lo castiga a él para no castigarnos a nosotros. Y lo hace como hombre. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Tenemos paz. Fue porque castigaron a Jesús. La paz que tú tienes, la paz que yo tengo hoy, me vino por el castigo de Jesús. ¿A quién tenía que castigar? A mí. A ti no. Digan, ¿a quién tenía que castigar? A mí. Pero, sí, algunos no dijeron, por allá los jóvenes. ¿A quién tenía que castigar? Hermoso látigo a Rubén, ahí no iba a pelar nada, ¿verdad? Rubén, ve la espalda de Rubén, ahí no se lo pelaba. Podían pelar al más flaquito aquí, pero a Rubén no. Ahora, ¿a quién tenía que castigar? A nosotros. ¿Pero a quién castigaron? ¿A quién castigaron? Nosotros somos
Malagradecido, ¿vale? Si Él llevó el castigo de nosotros, entonces ¿para qué te quejas? Que no te han dado ni un correazo. No nos han tirado ni un tomatico podrido. O sea, ni agua en los carnavales nos han tirado a nosotros. Y nos estamos quejando. A Él le dieron todo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos sanados. Ahora, eso tenemos que entenderlo, analizarlo, ¿ok? Configurarlo aquí, formatearlo, aquí, en nuestra cabeza. Y tenemos que orar conforme a eso para que la oración o la proclamación traiga la fe que necesitamos para la sanidad, para la prosperidad, para la paz y la bendición que estamos pidiendo. Si estamos ahorita mal, no es la culpa, el culpable no es Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al Espíritu Santo y a veces envidiamos. ¿Por qué? Porque aquel está bien y yo estoy mal. No. Tú estás mal porque tú no quieres entender la palabra o creer en la palabra de Dios para que pueda caminar en bendición. Mira, tenemos que renunciar aún esta vida de miseria, porque Dios no quiere eso para nosotros. No es el más allá, no, sino que el más acá es que Dios nos quiere prosperar. A veces muchos están que Dios lo va a prosperar el más allá. En estos días nos decía el apóstol Camacho, nos decía que estaba visitando una iglesia y el apóstol Camacho habló que las iglesias que están creciendo ahorita son las iglesias que están trabajando con la visión celular y nombró a algunos pastores. Pero esos pastores lo tienen en la conciencia de algunas iglesias y de algunos hermanos que lo tienen como pastores de la prosperidad. Porque si no podemos hablar de prosperidad, pero si no estamos en pecado. Entonces, estamos pelando. No podemos. Ahora, ¿por qué no estamos teniendo el poder adquisitivo que queremos, o la prosperidad que queremos, o la prosperidad o el estatus que queremos alcanzar, siguiendo ser próspero? Porque hay un paradigma en nuestras mentes que no nos deja ser próspero. Solamente ese paradigma tiene que ser destruido por la palabra de Dios. Si la palabra no destruye mi paradigma, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que la palabra tiene que romper este paradigma, porque si yo soy paradigmático, la palabra no se hace efectiva en mi vida. La palabra no haya cabida en mi vida. Mira, los fariseos y los escribas, la palabra de Cristo no halló cabida porque estaban viviendo, tenían un paradigma religioso en sus mentes. Por eso que la palabra no entraba, y la palabra no va a entrar en una persona cuando que una persona no quiere prosperar. Ahora, pero no vamos a prosperar ¿cómo? Trabajando, saliendo adelante, creyendo a la palabra de Dios, ejecutando la palabra y creyendo que Dios nos llamó a prosperidad. La Biblia dice que Él saca al cautivo a prosperidad. Búscame ese texto ahí para regalárselo a los que están anotando. Alexi está anotando. Te lo doy, Alexi. Alexi ayer cómo se reía conmigo, ¿vale? Oye, Alexi, ¿te reíste? Anda, ponme el texto, léeme, ponme Romanos 1 y 2, mientras que yo hago lo que tengo que hacer. Romanos 12, 1 y 2, y 2 Corintios 10, del 3 al 6. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá. ¿Lo tienes? Dame 2 Corintios 10, 3 al 6. Denle allí. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Salmo 68, 6, ¿no? 6, 8. Dale. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Toma. Ahora vean. Dios es un Dios, es padre de huérfano, defensor de viuda. Dice el 5, es Dios que está en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Vean. Subrayame la palabra, la parte A del 60, del 6, la parte A. Vean. Dios hace habitar en familia a los desamparados. El deseo de mi corazón, a veces que yo quiero que la iglesia sea como una parte y la iglesia se convierte en otra parte. Pero vamos a trabajar y vamos a orar por eso. El deseo de mi corazón es que Piedra Viva sea una iglesia que brinda, aporte primero y brinda bendición, sea una familia que brinde bendición a los desamparados, que acobije a los desamparados, que podamos pensar en los desamparados, en los huérfanos, en las viudas, que podamos ayudar a la gente. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Cómo vamos a ayudar a lo de la calle? ¿Cómo vamos a hacer luz para lo de la calle y tiniebla para los que están dentro? No, cuando tengamos nosotros una iglesia bendecida, próspera, que nadie esté pidiendo aquí adentro, sino que esté disponible para dar, así que vamos nosotros a amparar y a bendecir a todos los que son desamparados. Dice, saca a los cautivos a prosperidad. Yo decía, vean, había una persona cautiva, eso nos enseñaba el apóstol Raúl Ávila, estaba cautivo, el hombre era un indigente. Para aclararle esto, él dio este testimonio, era un indigente. Él llegó en Los Caobos, donde estaba funcionando primero la iglesia del apóstol Ávila, y le enseñaron la palabra y ya se convirtió. En mitad de semana, en un servicio de oración, se convirtió y le permitieron dormir en la iglesia. Durmió. Un hermano que vendía perro caliente al frente le dice, oye, yo estoy necesitando un hermano para que me ayude con la venta de los perros. ¿Tú quieres hacer y te quedas aquí? Sí. Y él se quedó. Duró en eso un mes. Al mes, ese hombre fue como el hijo pródigo, vino en sí. Como Nabucodonosor, vino en sí. Y el hombre comenzó y creo que el hombre era experto, un vendedor experto, pero cayó en una condición de indigencia. Y el hombre se le presentó, Dios le abrió una puerta y se le presentó ciertas oportunidades de comenzar a colocar productos, equipos clínicos a las clínicas. Ese hombre llegó ese año que comenzó a trabajar, facturar millardos en aquel entonces. Le sembró una camioneta, una Edibagüe al apóstol Raúl Ávila. Yo vi la Edibagüe cuando estaba dando el testimonio. Y le sembró esa Edibagüe a él y le sembró otros carros más. Ese hombre está viviendo en la Rocatalpeya en una casita de cartón, porque era indigente. Cuando iba a su casa llegaba allá, pero el tiempo se la pasaba a él, se la pasaba en su indigencia. Pasó a comprar una de las mejores quintas de Alto Prado del Este. Él nos dio el testimonio. Ahora, ahí se aplica eso. Escúchame. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Nos decía el apóstol Raúl.
no daba testimonio, que él escuchó la palabra y creyó a la palabra. Y él, cuando creyó a la palabra, se reventó algo en la mente de este hombre. Y él dice: si yo voy a retomar en los caminos de Dios, yo voy a comenzar por aquí y voy a comenzar a vender por aquí. Yo creo que Dios le dio una conexión de una persona que le dio los equipos, comenzó a vender equipos, comenzó a facturar, tanto así que ese hombre Dios lo levantó, lo sacó del fango donde ese hombre estaba. Escúchame, eso lo puede hacer Dios con muchos de nosotros, me incluyo yo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que venir? Tiene que venir la palabra de Dios de prosperidad. Fue la palabra de prosperidad. En ese tiempo rompió paradigma que este hombre tenía en la mente. Porque este hombre cayó en la indigencia. Fue porque lo que él pensaba al principio, ¿qué pasó? Él tuvo un percance, tuvo una pérdida, y esa pérdida que tuvo lo encajonó, lo llevó a estar en esa condición. Pero así como tuvo la pérdida, vino una palabra de prosperidad que rompió, que exterminó todo lo negativo que él tenía en la mente. Que quiera Dios que esta palabra rompa todo lo negativo que tú tienes en tu mente. Y los que lo están viendo por las redes, que esta palabra rompa todo lo negativo que tú tengas en tu mente, que tú tengas en tu mente, y que tú puedas venir en sí, como dice la parábola del hijo pródigo, que él vino en sí, él cayó en el 20, como dicen los mexicanos. Su conciencia se abrió. Quiera Dios que hoy, en esta mañana, la conciencia tuya se abra, porque Dios tiene bendiciones grandes para ti. Pero si tú no entiendes y no rompes con los paradigmas que tienes en tu mente, no rompes con tu mente corta, con tu mente pequeña, y amplía tu mente o da la expansión de tu mente, la palabra no va a tener cabida en tu mente antes que haya un rompimiento. Si hoy tiene que ver un rompimiento en tu mente, tiene que romper tu mente. Hay hombres y mujeres aquí que están concentrados, el cerebro está pequeño. Hoy Dios te dice que la palabra creativa va a crear materia gris en tu cerebro. No sé lo que haya, no sé lo que tenga, pero la palabra tiene que romper y el Espíritu Santo y la palabra va a crear la sustancia para que tú entiendas que tienes que prosperar. Tiene que prosperar. Y saca a los cautivos a prosperidad. Fíjate, el hombre estaba cautivo, no estaba cautivo. Estaba cautivo. El hombre estaba cautivo. El hombre estaba en la indigencia. La pérdida, la ruina lo llevó a la indigencia. Algunos de ustedes no han tenido fracaso en los negocios. Y no queremos meternos por allí, porque queremos que vamos a fracasar. Hermano, saque esa broma de tu mente. No vas a fracasar. Con Cristo no vas a fracasar. Y si Cristo te dice, si el Espíritu Santo te dice, métate por aquí es mejor que obedezca, porque Dios te está abriendo una puerta sobrenatural para llevarte a la prosperidad. Por eso no tiene nada que dar, por eso no damos nada, no traemos nada al altar. ¿Por qué no traemos? Y lo que quiero romper hoy, escúchame, lo que quiero romper hoy con la maldición de que no me alcanza. Voy a dar muy poco, no. La Biblia dice, búscame ese texto. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Está en el Evangelio. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si llega poquito, o vas a sembrar un bolívar, que no es nada. Un bolívar, me equivoqué, ahorita un bolívar. Oh. 10 bolívares, que no es nada. Es porque te ganaste 100. Si vas
Ajá. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Entra en el gozo de tu Señor. Escúchame, si tú no eres fiel, ya aprendí, búscame el texto, dice que si no somos fieles en lo ajeno, Dios no nos va a confiar lo nuestro. Yo no quería meterme por allí, vale. Pero bueno, lo voy a aclarar. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nos pondrá. Es cuando, Lucas 16, 12. Escúchame. Tú tienes que, a veces, cuando Dios nos entrega empresa, negocio, empresa, quiere decir que fuimos fieles a alguien. Le servimos a alguien en el trabajo. Y ya llega el momento que Dios nos va a confiar lo nuestro. Dame el 11 para ver. El 11, sí. No, 11. Ajá. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, porque ellos estaban hablando que era injusto. Como este es el mayordomo infiel, que era injusto. Y él dice, en las riquezas injustas no fuiste fiel. En lo del otro no fuiste fiel. ¿Quién te va a confiar lo verdadero? Dame el 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dame el 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos, porque o aborrecerá a uno y amará, o estimará a uno o menospreciará. No podéis servir a Dios o a la riqueza. Eso te está diciendo que no podemos tener dos dioses, porque la riqueza es el dinero, o la riqueza es el único ente que Jesús llama Señor. Jesús no llamó a Señor a nadie, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a nadie llamó Señor. El único ente que Jesús llamó a Señor fue al dinero. Ahora, te estoy diciendo, ¿ves? No puedes servir a los señores. Ahora, ¿qué pasa? Te está diciendo que lo que le servimos al Señor no podemos tener dinero. No, eso no es lo que nos está diciendo. Lo que está diciendo es que la ambición, la ansiedad de tener no puede sobrepasar o no lo puede poner igual en tu corazón como a Dios. Que primero es Dios y que el dinero que vamos a obtener va a ser nuestro sirviente. Nosotros somos siervos de Dios Altísimo, pero el dinero, yo no le voy a servir al dinero, el dinero me va a servir a mí. Y el dinero que tengo no lo voy a poner igual a Dios, sino que el dinero que tengo es para servirle a Dios con el dinero. Porque yo tengo que poner el dinero como esclavo delante de Dios. ¿Ok? Entonces está diciendo, no puedes servir a dos señores. Yo no puedo servirle al dinero. A veces el problema está que la gente comienza a servirle al dinero. A veces el problema está que hermanos de la iglesia, empresarios, hombres de negocio, comienzan a servir al dinero. Tú no puedes servir al dinero. Tú tienes que dejar que el dinero te sirva a ti. Y le sirva a Dios. ¿Ve? Ahora venimos acá. Dame Isaías. Leíste 2 de Corintios. Ok. En nuestra mente hay una lucha. En nuestra mente hay una guerra. En nuestra mente hay argumentos. Por eso que nosotros tenemos que ver con quién andamos. Si tú andas con un hombre perezoso, tú te conviertes en perezoso. Si tú andas con un hombre o una mujer que siempre está hablando lo negativo, tiene una mente incierta, siempre camina en una incertidumbre, ¿me entiendes? Tú te vas a convertir. Dime con quién andas y te voy a decir de quién tú eres. Te vas a absolver. Por eso es que Dios no quiere que nosotros participemos del mundo, que nosotros participemos más bien de su santidad. En la palabra de Dios dice que no nos sentamos en silla de escarnecedores, dice el Salmo 1,
El Salmo 1. ¿Tiene otro texto allí? No. Ok. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, dame Isaías 53. 53, 4 y 5. ¿La llevó o no la llevó la enfermedad? ¿La llevó o no la llevó? Tiempo pasado la llevó. Sufrió, tiempo pasado. Dame el 5. Todo está en pasado. Fue herido, tiempo pasado. Mas él fue molido, herido y molido, tiempo pasado por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, presente. Yo camino en paz. Tú tienes paz hoy. Y paz con Dios. Porque Cristo nos la dio. ¿Fue sobre quién? Fue sobre él. Tiempo presente. Ahora, y por su llaga fuimos ¿qué? Tiempo. 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 Si en el pasado te hizo millonario, en el pasado te liberó, en el pasado te sanó, en el pasado, pero en el presente no estamos disfrutando del pasado. Ahora, ¿por qué no estamos disfrutando lo que Cristo hizo en el pasado? ¿Por qué no lo estamos disfrutando en el presente? Para disfrutarlo en el presente, eso se hace a través de la fe. Por eso es que vamos a Hebreos 11:3. Por fe entendemos el haberse constituido el universo. Pues no, hija. Vamos a repasar. Ahora sí estamos entendiendo allá. Ahora sí lo entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Ya. La palabra es la que produce fe. ¿Dónde? En mi mente. La palabra produce la fe que necesito para ser sano, para prosperar, para comprar el vehículo, para comprar la casa, para los que están solteros, para casarse, todo, no para soltarte, no para casarse, para el negocio, es la palabra por la fe, es por la fe. En estos días hemos estado hablando, nosotros no hemos obtenido la camioneta porque no estamos decretando, no estamos orando, que venga cualquiera, no, vamos a orar para poder obtener lo que deseamos. Escúchame, ponme el texto 26, ¿sí? No, Levítico 14, no, es número o Deuteronomio 14, que dice, dará el dinero por todo lo que tú deseas. Dará el dinero por todo lo que desea. Yo creo que si no es Levítico, no, número Deuteronomio 14, 26, búscalo por ahí. Entonces, si tú le estás pidiendo algo al Señor, tú tienes que, es porque lo deseas, sí. Primeramente lo deseas. Deleítate de sí mismo en Jehová, te va a conceder la petición de tu corazón por medio de la palabra, 14:26, Deuteronomio 14:26. No, dará el dinero. Ah, sí. Entonces, ahorita lo vamos a leer. Entonces, ¿qué pasa? Primero tú lo deseas, deleítate, pero si lo deseas conforme a la voluntad de Dios, no en tu carne. Es conforme a la voluntad de Dios. Ojo acá. Como dijo una que se quería enamorar, estaba enamorada, no que se quería enamorar, estaba enamorada de un inconverso. ¿Estaba enamorada de quién? No un cónyuge desigual, dice la Biblia. Entonces, ay pastor, eso fue serio, fue en serio. Ay pastor, yo solo estoy pidiendo al Señor porque el Salmo 36 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder la petición de tu corazón. Pero yo pongo el converso. Dios no te lo va a dar, Dios no va a contradecirse a la palabra. Era un rol-y-tranco inconverso y la mujer lo que está en la carne. Ahora dice, y dará el dinero por todo lo que desea. Vaca, oveja, el vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerá allí delante de Jehová tu Dios, te alegrará tú y tu familia. O sea, primero tiene que venir el deseo y sembrar por ese deseo. Ahí está.
Vino el deseo y ustedes sembraron por ese deseo y eso Dios lo va a conceder. Entonces tiene que venir el deseo. Ahora, ¿qué quiere decir? Son desafíos de fe que Dios hace a cada uno de nosotros, desafíos de fe. Ahora, cuando tú caminas en la fe, eso no tiene nada que ver con la conducta, perdón, con tu conducta, con lo de Dios, eso no tiene nada que ver. O sea, la fe es una dimensión. La fe no tiene que ver nada con el fruto del Espíritu. La fe no tiene nada que ver con el carácter. La fe es una dimensión que te lleva a la palabra de Dios. Yo escuché, no caminé, escuché y oré con hombres de fe. De fe, hombre de fe, fe. Fe, bastante fe tenía. Pero eso no tenía nada que ver con el carácter de él. En el carácter estaba destrozado. No había carácter. Pero lo primero que tenemos que formar nosotros un carácter. Y después para formar un carácter de fe. No podemos formar un carácter de fe sin formar el carácter nuestro. O el carácter de espíritu en nosotros. El fruto del espíritu. Okay. No los dones. Porque los dones Dios se los da a todos. A todos nosotros. Pero el fruto es el que tú te ganas. El fruto es donde nosotros vivimos. No debajo de la matica, no. Nosotros vivimos bajo el fruto del Espíritu Santo. El fruto, se están riendo. Ya viene la gaita, viene diciembre la gaita. Ya les recordé eso. Alégrense, vale. Ya convocaron la Navidad, ¿verdad? Convocaron la Navidad. Alégrense, mis hijos. Vivimos debajo de la matica. Entonces, nosotros vivimos bajo el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Esa es nuestra fase que forja o forma nuestro carácter en Cristo Jesús. Nuestro carácter en el Espíritu. El hecho de que tú tengas fe de tal manera que traslada los montes, mete el cerro al mar y todo eso, pero no tiene carácter, tú lo puedes hacer. Pero vamos a formar carácter primero para formar un carácter de fe. Y eso se hace a través de la palabra. A veces Dios, escúchame, a veces Dios no nos entrega lo que a veces queremos nosotros, realmente lo que queremos, porque no estamos preparados para que Dios nos entregue eso. Dios no podía entregarle el reino a David cuando Samuel le echó el cuerno de aceite. Si se lo entrega, ¿qué hace? Si se lo entrega, ¿qué hace? No me están entendiendo. Creo que fue a los 17 años o 18 años, Samuel va en casa de Isaí y toma el cuerno de aceite del altar y dice, agarra el cuerno, no sigue llorando a Saúl. Toma el cuerno del aceite y anda a Belén en casa de Isaí y ahí te voy a indicar a quién tú vas a ungir. Presentaron a 7 hijos de Isaí y ninguno de los 7 era el rey, el escogido. Le dice Samuel, tú no tienes otro hijo, vale, no nos vamos a sentar a la mesa a comer con los ancianos si no aparece, vale. Sí, tengo uno, ¿dónde está? Por allá, pastoreando las ovejas. Y hacen traer ¿a quién? Y cuando llega, Dios le dice, sí, a ese. David era como de Abraham, más flaco que Abraham. Flaquito. Y Samuel le echa el cuerno de aceite. Pero ¿qué pasaba? ¿Lo iba a poner a reinar? No. Pasaron 13 años para que David comenzara a ser rey, primero en Judá, en el reino del sur. ¿Cuánto pasaron? David pasó por prueba. Porque Dios no podía darle reinado. ¿Por qué? Porque no estaba. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no estaba? Mira, tú estás ungido y ungida para el propósito del cual Dios te va a usar. Sea como empresario, sea como un CEO, sea como hombre de negocio, tú estás ungido y nunca pierdas esperanza. Estás ungido, ungida para eso, pero no está ¿qué? No está ¿qué? No está ¿qué? Te necesita estar. Eso es así. Eso es así. Y a los que no están preparados, ¿qué van a hacer? ¿Van a cometer qué?
A los que no están preparados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a cometer qué? Ahí está. Cuando Dios me llama, 83, sí, 83, no, 84. Escucho yo la voz de Dios, 2 años. Pero no estaba preparado. Comienzo a pastorear en el 90. Si hubiese comenzado, aunque he cometido errores, ¿no?, en mi vida de pastor, pero si comienza a pastorear, bueno, no estuviera pastoreando. Por eso que Dios es sabio. Ahora pregúntame, apóstol, ¿por qué usted no dice eso? Porque tú le estás pidiendo cosas a Dios y no ha llegado el tiempo para Dios dártela y te has puesto bravo con Dios, brava con Dios. Te has ido y has venido. Vas a hacer todas las cosas que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque por capricho. Porque Dios Dios, en este caso, Dios no cumplió tu capricho. Porque no le pediste conforme a su voluntad. Le pediste conforme a tu capricho. Y por Dios no. Y muchos se fueron, se han ido por el capricho. Porque no se consiguieron su capricho. A veces Dios te pasa por un proceso para no cumplir tu capricho. Porque a veces queremos que se ejecute y que se cumpla nuestro capricho. Dios no cumple capricho. Dios no es un Dios para cumplir capricho. Dios es Dios para cumplir propósito, no capricho. Dios tiene propósito contigo, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir, pero no va a cumplir tus caprichos. Él va a cumplir tu propósito. Por eso a veces te va mal porque tú quieres que Dios cumpla tu capricho. No, preséntale tu propósito a Dios y yo voy a ver qué es lo que Dios va a hacer contigo. Porque Él es un Dios de propósito, no de capricho. Ay, yo no sé, porque a mí me profetizaron. ¿Por qué te fuiste a la iglesia? A mí me profetizaron porque me iban a dar esto, que iba a tener un carro, pero yo no lo tengo, yo me voy. No, tú te fuiste por un capricho. El hecho de que te den una profecía, eso no quiere decir que Dios no la va a cumplir. Yo le dije a un hombre de Dios, no voy a decir dónde porque estamos saliendo por las redes. Te veo mal, te veo enfermo, hay un espíritu de muerte sobre ti. ¿Por qué no estás sembrando? Digo, oye, ¿por qué? Porque no tengo y eso. Digo, en 2 días, le dice, en 2 días va a venir un hombre que va a sembrar contigo. No le diga que no. En los 2 días vino el hombre. Mira, me dijeron que te estoy buscando, me dijeron que tú eres el hombre. Quiero sembrar contigo. Tengo $2,000 para sembrar. $2,000 que sembraron tomate y sembraron melón. $2,000. Fui allá, oré por las tierras, sacó el tomate, estaba sacando melón, pero no le hizo caso al profeta. Te voy a dar la ciencia, te doy el don para que comiences a prosperar. Pero más acá se dice, da los diezmos. De todo eso, da los diezmos. Da el diezmo del tomate, el diezmo del melón. Pregúntame, ¿diezmo, apóstol? No. Pregúntame, ¿cómo está ahorita, apóstol? Comiéndose un cable. Y usted ve la santa que dijo que yo le di una palabra que él iba a prosperar y que no se cumplió. Porque la palabra es condicional. Si tú obedeces, Dios te sigue bendiciendo. Si no obedeces, ¿cómo te va a bendecir si tú no estás obedeciendo? Escúchame, ni siquiera sembró al que le dio la palabra. Tú me preguntas, ¿le dio algo, apóstol? ¿Honró la palabra? No, ahí está mal, pero no honró la palabra. Si él honra al profeta, dice, cree en Dios, está seguro que en su profeta será prosperado. No honró ni al profeta. Yo tampoco quería que él me diera nada. Ojo, yo quería que él diezmara, que él diera los diezmos y la siembra a la iglesia, al apóstol de la zona. Ahora, pero lo que más me indigna y me saca la piedra es que lo primero que dice, te estás riendo, ¿viste? Deja de estar riéndote, Alexis. Es traviesa, Alexis. Escúchame, Alexis se ríe. Ayer te iba a dar algo ahí riéndote conmigo, ¿viste? Le iba a dar algo. Le eché un chiste y comenzó a reírse. Vean. Entonces, que diga él que yo
le di una palabra que él iba a prosperar y no prosperó. ¿Se la di o no se la di? ¿Sembró o no sembró? ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió la palabra? Pero él no cumplió. Porque toda profecía trae una condición. Ahora, pero ahora pregúntame, apóstol, ¿por qué usted no dice eso? Me quedan 15 minutos. Porque te hemos dado palabra y no has cumplido con la palabra que te hemos dado. Entonces, ¿cómo Dios te va a llevar a otra dimensión de lo sobrenatural si tú no cumples con la palabra? Es paso a paso. Del kinder pasamos a la universidad. Si no cumple lo más pequeño, ¿cómo vas a cumplir lo más grande? Tienes que cumplir sobre poco, fuiste fiel sobre mucho. Claro, porque tú vas a comenzar en lo poco. Dios te va a dar lo mucho. Eso tiene que ver con la sanidad, esto tiene que ver con la salvación, esto tiene que ver con la vida eterna. Porque comenzamos aquí, Dios nos va a llevar, estamos en un proceso de santificación. Esto tiene que ver con la fe, eso tiene que ver con todo lo que tú estás esperando de Dios, eso tiene que ver con lo que estamos esperando que parte de Dios, porque Dios sí te lo va a dar. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón conforme cuando le pidas, conforme a tu voluntad. Pero no me diga cuándo, no. El que sabe cuándo es Dios. Dios te da una palabra. Si Dios te dio para que tú entraras en esa dimensión, ya tú entraste a esa dimensión. Espera que Dios va a conceder lo que le pediste. Él te va a gratificar y te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Él va a cumplir el propósito de Él en tu vida, siempre y cuando tú cumplas tu propósito en el propósito de Él. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo va a hacer, tú lo vas a obtener. Tú lo vas a obtener. Tú vas a saborear. Tú vas a tener al niño en tus manos. Tú vas a tener lo que deseas tener, lo vas a tener, y lo que tú necesitas para tu paz lo vas a tener en tus manos. Cierro con esto. Estoy por esto. Vea, Noemí, no mi esposa, ¿no? Noemí estaba amargada. ¿Verdad que estaba amargada? Estaba amargado, una amargura de alma tenía Noemí. Y no tenía chance. No tenía chance. Agarró y le dijo a Ruth y a Orfa, ¿era que se llama el otro? Orfa. Váyanse. No. Bueno, si la viejita está diciendo que no, vamos a picar los cabos. Vamos a marchar la milla. Y Ruth dice no. Si tú creías, vete tú, yo voy con esa viejita. Porque, vean. ¿Por qué Noemí llega hasta allá? Quiero cerrar con esta historia. ¿Por qué Noemí llega hasta allá y decirle que se vaya? Yo no tengo más hijos y yo estoy muy vieja para tener un hijo, para dárselo a ustedes. Noemí se fue la carne. La amargura la llevó a la carne. El fracaso la llevó en la carne. Los procesos los llevó en la carne. Aquí podemos tener procesos, pero yo tengo fe que voy a cargar el muchachito. Yo tengo fe que voy a cargar el muchachito. Busca a Noemí cargando a Obed. Búscalo ahí, a Obed. Él que está en el 4 de Ruth. Yo tengo fe que voy a cargar el niño. Ahora estoy pidiendo al Señor como Calé. Para la próxima semana cumplo 65. 20 años más. Oye, 65, eso es lo que le estoy pidiendo al Señor. 20 años duros, ¿vieron? No, Canuto está mal, no. A veces me paro así, interésate. ¿Qué pasa? Ajá. Y la mujer estaba brava. 4, 16, 17, tenlo ahí, no lo ponga todavía. Ruth. La mujer estaba brava. Él no tenía chance. Por Noemí no tenía chance. Ella sabía de qué descendencia era Noemí. Pero ella
no tenía chance. Ella estaba, ¿cómo estaba Noemí? Amargada. ¿Cómo estaba? Amargada. Ella estaba como algunos de nosotros, me incluyo yo. A veces viene una amargura te da, una amargura del alma. Pero yo tengo fe que voy a ver muchachito en mis manos. ¿Ella estaba qué? ¿Cómo estaba? Quiere a Dios que Dios te hable con esta historia. Esto es un tema que yo tengo. Pero quiere a Dios que Dios te hable. Atención todo. ¿Ella estaba qué? Ya él no tenía esperanza. Ya estaba vieja como Sara. Pero Sara tenía esperanza porque ya Dios se lo había prometido. Y Sara no lo tuvo antes por la propia Sara, por culpa de ella. Era la fe de ella. Dios se lo prometió o no se lo prometió, pero era la fe de Sara. Ponme el texto. ¿Cómo estaba Noemí? No tenía esperanza, como muchos de nosotros. A veces no tenemos esperanza. Dame el 15 primero. Lee. De esto lo está diciendo, ojo acá, el público, el pueblo le está dando esta palabra a Noemí. Creo que el pueblo. Lee. No, déjame el 14 para que yo pueda entender la historia. El 14. ¿Nació qué? El niño. ¿Qué nació? ¿Quién era ese niño? ¿Pero quién era de Noemí? El nieto. ¿Quién era de Noemí ese muchachito? Pero escúchame, podía ser de los hijos de Noemí, pero aquí no se cumple. En box. En box. Noemí no tenía más chance. Estaba, todas aspiraciones de Noemí no tenía chance. Ella no tenía chance. Aquí no tenía, así como están, vamos por acá, sígueme, porque me ven por acá, vean por acá, todo. En tu mente, algunos no tenemos chance, no tenemos más chance. Pero hoy esta palabra está trayendo fe a tu vida, porque que tú no tengas, está naciendo allí un muchachito allí, porque es un muchachito de fe. La fe está creando allí, la fe está creando algo en tu mente y está rompiendo cosas en tu mente. Porque Noemí no tenía chance. La mujer de fe, Ruth, no era Noemí. ¿Quién era la mujer de fe? ¿Quién fue la que tomó la decisión de no dejar a la anciana? ¿Quién fue la que tomó la decisión para caminar con la anciana? Pero la anciana le dio instrucciones. Acuéstate en los pies, cuando te hagan así, hagas esto, a lo otro, es esto y lo otro. Pero Noemí, ¿qué pasa con Noemí? Viene la vida a Noemí. Después de ser Mara, pasa a ser placentera. Después de la amargura, como muchos de nosotros estamos amargados por lo que nos pasa, viene el placer de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó? Pregunta Poti, ¿qué pasó ahí? Las mujeres, las que la vieron derrotada, las mujeres que la vieron derrotada, que entendían en Belén quién era el muchachito que estaban haciendo, le dice a Noemí esto. Lee. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Ahí está, la profecía. Sigue. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Párate ahí. ¿Restaurador qué? ¿De quién? El muchachito. Vas a ver el niño. Lo vas a ver en tus brazos. Ese fe. Eso le trajo sanidad a Noemí. Noemí estaba enferma, porque la amargura enferma el alma, dice el proverbio. ¿La amargura enferma qué? El alma. ¿Va a restaurar qué? Ya está restaurado.
el cual será restaurado en tu alma. No, 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 ya al ver niño, tú no tienes por qué decirme eso, ya mi alma está restaurada. Y ver qué dice, ¿sustentará qué? Escúchame, no hay fracaso. Lo que pasa es que no puedo ir a darte una palabra. Rosalba, te quiero dar esta palabra. Párate. Escúchame. El niño que está esperando va a sustentar tu vejez. Todavía hay esperanza para ti. El niño que está esperando va a sustentar tu vejez, así que pronto vas a ver ese niño que va a comenzar a sustentar tu vejez, porque esta es tu fe. Lo que él ha estado pidiendo a Dios, Él lo va a conceder. Vas a ver ese muchachito realizado. El milagro va a comenzar a nacer, y ese milagro que está viendo, por cuanto ha sido fiel, así te dice el Señor, por cuanto me ha sido fiel, el niño lo vas a ver y Él va a sustentar tu vejez. No sé cuál es ese niño que le está pidiendo tú a Dios. Siéntate. Pues tu nuera, ve lo que dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Porque las mujeres, estas mujeres no eran chismosas, ¿no? Pudieron unas mujeres decir, algunas de ellas, a Noemí cuando llegó como Mara. Pero ¿quién no lo va a decir una mujer con una cara amargada? ¿Quién no va a hablar mal? ¿Quién no va a hablar mal? Mira, cuando tú estás amargada, toda la gente va a hablar mal de ti. Cambia la cara, cambia el rostro. Ahora, ¿qué dice? De más valor que 7 hijos, porque Noemí había perdido 2 más el esposo. Ahora dame el 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿Dónde puso el muchachito? ¿Dónde lo puso? Su brazo. Lo cargó. ¿Y quién vino a ser Obed? Nada menos y nada más el abuelo no, corríame ahí. El abuelo de David. ¿Quién fue Obed? ¿Quién fue Obed? ¿Quién fue el muchachito? Ella no tenía chance para entrar ahí en esa genealogía. Pero nadie le iba a quitar a Obed que su abuela era Noemí. ¿Cargó al niño? ¿Lo cargó o no lo cargó? ¿Se le quitaron todo? Le quitó todo. Bueno, cierro con esto. Pronto vas a ver lo que le estás pidiendo a Dios. Pronto vas a ver lo que le estás pidiendo a Dios. Hay gente que me están viendo por las redes. A ti te digo, pronto vas a ver lo que le estás pidiendo a Dios, y lo que le estás pidiendo a Dios, Dios lo va a poner en tus manos, en tus brazos. Lo que le estás pidiendo a Dios, Dios lo va a poner en tus brazos. Por acá, jóvenes, todo adolescente, todo adulto, todo anciano, la tercera edad, lo que le estamos pidiendo a Dios, pronto lo vamos a tener en nuestros brazos. ¿Por qué vamos a tener el niño en nuestros brazos? Porque Él va a cambiar tu amargura, va a cambiar todo. Él va a traer paz en tu corazón, va a traer amor, Él va a traer sanidad a tu alma, sanidad a tu espíritu, porque lo que le está pidiendo a Él siempre Dios lo va a conceder, y lo va a conceder siempre, y Él te va a dar y tú vas a disfrutar todo el deseo de tu corazón. Lo despedimos de las redes sociales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, nos vemos. Dios te va a dar lo que le está pidiendo, pronto lo vas a ver. Chao.